Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista y este es mi espacio para hablar de mis novelas, justamente mis procesos creativos, curiosidades detrás de escena, anécdotas y todo lo que hace a la realización de cada uno de mis libros. Julio es un mes muy especial, como se los vengo diciendo, porque es el mes aniversario de la invención de mi primera novela, Llamaradas de Recuerdos, y este año 2020 es doblemente especial porque se cumplen 35 años ni más ni menos de esa invención. Así que estoy aprovechando para hacer un montón de videos especiales, un montón de detrás de escenas especiales, rendir homenaje a los escritores que me ayudaron a convertirme en quien soy. Y ahora quiero retomar donde dejé, un punto que dejé pendiente hace unos días, que es cómo llegó el sueño de la casa en la India, así se titulaba al principio, a convertirse en Llamaradas de Recuerdos. Hubo una instancia intermedia, una versión que se llamó Yo me llamo Lucrecia, que fue una corrección que hice a los 18 años. Después, en un rato de melancolía, básicamente, ya había escrito desde los 12 hasta los 18, había escrito otras 3 novelas. Me faltaba madurar como escritora muchísimo. Me faltaba madurar a mí misma como adulta, digamos. Yo estaba escribiendo historias para adultos y no era una adulta, era una adolescente. Entonces me faltaba mucha experiencia de vida, mucho todavía por recorrer, mucha comprensión y entendimiento por alcanzar, pero yo ya escribía. Y bueno, en un rapto de melancolía agarro ese original y la melancolía se convirtió en horror cuando vi, porque evidentemente por más de que todavía me faltaba mucho, algún recorrido ya tenía, alguna evolución habré tenido para haberme dado cuenta por mí misma de lo horroroso que era eso que yo había escrito. Pero separé las cuestiones. Estaba muy mal escrito, sin ningún lugar a dudas, pero la historia me parecía que era buena y que daba para más. Entonces, bueno, cuestiones de por medio, un día tuve un aluvión de ideas, no una lluvia, sino un temporal de ideas, y empezaron los cambios. Una de las cosas que me gustó, les voy a mostrar, este fue el texto que yo había escrito. Una de las cosas que me gustó fue que se acortó, ya no es más la Hermes Baby, como podrán ver, ya era, no sé si era una Remington o una Olivetti, es una versión mucho más corta. Me gustaba mucho cómo empezaba, era genial cómo empezaba la novela, tenía un gancho impresionante que después de la corrección que hicimos con Margot Pérez Solari, ese gancho lo perdió, después les puedo comentar por qué si quieren, les voy a leer cómo empezaba. Cuando Evan cumplió sus primeros 6 meses de vida, no era una bebita como las demás. Sus enormes ojos pardos danzaban cautelosamente, observando casi con desconfianza todo lo que la rodeaba. Su forma de ser, no su físico, la señalaba como una niña de más edad de la que en realidad tenía. Además, había algo raro y anormal en ella. Creo que no me hubiese dado cuenta de todo eso de no ser por Leo, su hermanito de 18 meses. Así empezaba y después seguía, hacía un salto tremendo hacia atrás. Walter y yo nos habíamos casado en 1977, bueno, y continuaba relatando su historia de que se casaron y bueno, formaron su familia hasta llegar a este punto de Evan con 6 meses. Los nombres de los personajes muchos cambiaban. Amanda era María Evangelina de Los Ángeles. Bueno, muchos personajes tenían otros nombres, que eso, como lo expliqué en uno de mis videos, estaba tan aburrida de corregir siempre la misma novela, pues yo creía que la novela estaba un desastre, pero daba para más. Y ese también es uno de los peligros cuando uno no publica su historia y sigue inédita y uno sigue escribiendo y después la retoma y ve que se la podría mejorar un poquito y bueno, y total no está publicado, uno lo agarre y la mejore. Bueno, uno agarre la mejora, pero estaba repodrida de siempre escribir la misma historia, entonces le iba cambiando algunos detalles, los nombres, qué sé yo, los lugares. Esta, por ejemplo, se transcurría en Buenos Aires y Alemania, ya no en Alemania y la India. Ya me fui, ya me había cientificado un poco, entonces dije, bueno, yo Buenos Aires conozco, Alemania también a través de mis abuelos, entonces yo puedo hacer algo más verosímil a través del conocimiento que tengo.
Era la historia, sigue siendo la historia de un matrimonio joven que tiene 2 hijos. La niña más pequeña recuerda su vida pasada. En esta oportunidad ya no sueña tanto, ya por eso no era más el sueño de la casa en la India, sino es una niña que empieza a hablar a los 6 meses y lo primero que dice es: esta no es mi cara. Y a partir de ahí se desatan una serie de situaciones totalmente inverosímiles, increíbles, que la madre no entiende qué pasa. Bueno, encuentra un libro que habla de casos verídicos de reencarnación, ahí se le enciende la lamparita. Ya es muy parecido a lo que finalmente fue Llamaradas de Recuerdos. Termina con que tienen otra niña más, o sea, es un poco diferente el final. Sí se reencuentran con la familia anterior, pero los lazos no son tan intensos emocionalmente como en Llamaradas de Recuerdos. Evangelina, o Amanda, Mandy como finalmente quedó, no tiene un vínculo fuerte con David. Con los padres es una cosa más o menos, ¿no?, más tibia. La muñeca, ya aparece la muñeca como un símbolo, pero no tiene un protagonismo tan marcado como en Llamaradas de Recuerdos. Este fue el libro que yo presenté a los 20 años, en 1993. Ya se los mostré en un video anterior. Hice solamente 40 ejemplares. Hice 30 para la presentación y después 10 más que me pidieron. Esto estaba mecanografiado, había armado los cuadernillos. Acá se nota que el cuadernillo está pegado. Había armado los cuadernillos, los cosí con hilo de coser. No se crean que esto es algo especial para libros. Era hilo de coser, los cosí, los pegué, armé los cuadernillos. Cartón grueso para tapa, lomo y contratapa. Hice una pequeña biografía mía, una pequeña síntesis del libro, todo mecanografiado. Fotocopia color era la invención, la innovación tecnológica del momento y eran carísimas. Y contact transparente para proteger esa fotocopia color, esa portada. Eso fue lo que presenté en noviembre de 1993. Hice yo artesanalmente los 40 ejemplares, o sea, otro día puedo hablarles si quieren de lo que fue ese proceso de armado, de llegar a tiempo con los ejemplares, porque había pedido fecha. Bueno, llegué a tiempo con los ejemplares. Todo esto en realidad es tema para otro video. Lo importante es que este fue el libro que conoció Margot. No sé si lo conoció de esta manera porque ya se me habían agotado los ejemplares. Seguramente Margot conoció algo así, o incluso es muy posible que Margot haya conocido esto, porque mientras tanto aparecieron las computadoras. Yo me hice un cloncito, una máquina de escribir sofisticada, eso era en realidad mi computadora. Y con ese cloncito yo fui con esta cosa que imprimí en mi cloncito. Tenía una HP, creo que era la 400, la más chiquita de las impresoras, en las que había que elegir si uno ponía el cartucho negro o el cartucho color, porque no había espacio para los dos a la vez. Y bueno, con Margot, que ya hice un video especial dedicado a Margot y lo que fue el proceso con ella. Ella recibió, intercambiamos libros, ella me regaló su novela que había publicado en Javier Vergara Editor. Yo le muestro este pequeño engendro, del cual estaba muy orgullosa porque realmente había quedado muy bien a comparación de lo que era. Y Margot me la aplaudió, pero me dijo: es un hueso. Yo me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas porque no pueden pasar 3 años y un capítulo se titulaba 3 años después. ¿Cómo 3 años después con esta criatura? Yo quiero saber qué pasó en el transcurso de esos 3 años. Y ahí empezó un desafío del que hablo en otro video, donde hablo puntualmente lo que fue el trabajo con Margot. Y el desafío me llevó a, bueno, ¿y si ahora pasara esto? ¿Y si ahora pasara esto otro? Bueno, cuestión es que este librito pequeñito que les acabo de mostrar, que realmente es muy, muy pequeño, era una novela, se convirtió en una novela que yo no recuerdo, porque lamentablemente esa corrección que hice con Margot, de esa no me quedó ningún ejemplar. Pero era un libro que habrá tenido tranquilamente más de 100 páginas. Les estoy hablando en A4, Times 12, espacio simple. Tranquilamente tuvo más de 100 páginas. Y bueno, y maduraron mucho le seguía haciendo Buenos Aires, Alemania. Maduraron mucho las situaciones. Margot me desafiaba, me exigía que yo trabajara la intensidad dramática de los personajes.
me enseñó cómo trabajar el suspenso, me enseñó cómo hacer verosímiles las situaciones, consultando con especialistas. Me metía en su auto y nos íbamos a ver a una médica ginecóloga, o llamaba por teléfono y decía, escuchame, ¿cómo se puede solucionar el tema de las ampollas? Porque la nena nacía ampollada, y me decían, pero nacer ampollada, no, esto médicamente tiene que tener. Ahí aparecieron los eritemas. La nena hablaba a los 6 meses y bueno, por eso desapareció ese comienzo. Margot me dijo, no, un bebé no puede hablar a los 6 meses porque incluso anatómicamente no está formado, no tiene dientes, ¿cómo va a ser para hablar? Pero podés hacer algo mucho más interesante, y esto fue un aporte de Margot que enriqueció muchísimo a la novela. Me dijo que no hable, ella había tenido esa experiencia con uno de sus hijos, que no hable directamente. Y después de 2 años que no habla y no habla, que se largue a hablar y que diga, esta no es mi cara. Y así. Y bueno, lo hice, quedó muy bien, y un montón de situaciones por el estilo que se fueron presentando que no estaban en la versión cortita, que sí aparecieron en la situación larga con Margot. Maduraron muchísimo, muchísimo los personajes, la trama maduró muchísimo. Se hizo un libro muy hermoso, pero hubo después una última corrección de la que voy a hablar en un próximo video, que sí, ahí se convirtió realmente en las llamaradas de recuerdos que se publicó y que es la que anda circulando hoy en día. Mientras hacía esta corrección con Margot fue que cambió de título, dejó de ser Yo me llamo Lucrecia para convertirse en Llamaradas de recuerdos. ¿Por qué? Porque el título era Yo me llamo Lucrecia y la novela estaba escrita en primera persona por Julia Medina, que era la madre de esta niñita que recordaba su vida anterior. Entonces en los lectores hacía un cortocircuito porque creían que Yo me llamo Lucrecia era algo que decía Julia, y no, lo decía la hija de Julia. Y generaba tanto enriedo tener que explicarlo, que consideré que era mucho mejor directamente cambiarlo y que sea Llamaradas de recuerdos, que era un intento de metáfora del eritema que cada tanto le brotaba a Mandy. Y otra cuestión, otra cosa interesante que recién dije fue que a este lo publiqué. Voy a hablar después puntualmente de mis experiencias publicando los libros en papel y después en digital. Y bueno, y de los 30 ejemplares que hice, se fueron los 30 y después tuve que hacer 10 más. Y gracias a Dios quedó en eso y nada más, porque si bien esto fue un avance en comparación a lo que era El sueño de la casa en la India, sigue siendo bastante inmaduro, bastante incompleto, bastante desastroso. Y afortunadamente tuve la ayuda de Margot, que me ayudó a terminar de autocriticarme y que me enseñó cómo trompear, yo digo trompear, cómo golpear el argumento para ver si se sostiene o si se cae. Y eso es una herramienta que me sirve hasta el día de hoy. Logré cierta objetividad como para notar determinadas cosas. Por supuesto que necesito una mirada ajena para terminar de acomodar el libro. Eso, olvídense, es así siempre para todos los escritores. Pero es un buen primer paso tener la suficiente objetividad o autocrítica como para ver cuándo algo está marchando o cuándo necesita un ajuste o cuándo no va ni para atrás ni para adelante, que fue un poco la experiencia que tuve con Bufeos, que la voy a compartir cuando sea el mes aniversario de Bufeos. Bueno, por ahora esto es todo. Prometo otro video más en el que voy a hablar de la última corrección, lo que fue el libro que quedó después de trabajar con Margot hasta el libro que finalmente se presentó. Por ahora me despido, como les digo siempre, si les gustó el video denle un like, pueden compartirlo con otras personas a las que les interese el detrás de escena y los procesos creativos de los escritores, y los invito también a suscribirse a mi canal. Me despido hasta muy pronto, sigan muy bien. Chao, chao.